Hablar de seguridad. En caso de blockchain, haré una pantalla. Bueno, tenemos la información del- de la portada. De trabajo y a quién va enfocado el trabajo. Entonces, lo que investigué y resumí, según mis propias palabras, es esto. Entonces, la blockchain realmente tiene una aparición bastante importante en el mercado. Es atribuido a un chino, la desarrolló para su propia necesidad, pero que ya que fue, eh, decirlo así, refinándola, se dieron cuenta que este método de programación permitía hacer unos procesos bastante importantes de diferentes, realmente necesarios, virtuales. Acá tenemos un breve resumen de qué es blockchain. Nos dice que es una tecnología que se utiliza para registrar y verificar transacciones de forma segura y transparente en una red descentralizada. Esto quiere decir que no está dentro de un servidor específico almacenado, sino puede estar en cualquier lugar de la nube. Explicamos cómo funciona el blockchain, su fortaleza, su importancia y el método de descifrado de manera detallada. Entonces, ¿cómo funciona? Es una estructura de bloques, una cadena de bloques precisamente. Cada bloque contiene un conjunto de transacciones y un encabezado que incluye un número de bloque, un sello de tiempo y un resumen criptográfico del bloque anterior. Al ser una estructura de bloque permite enlazarse con nosotros y genera una cierta dependencia del anterior, lo cual hace que exista un enlace contigo en modalidad de serie, más o menos se puede decir. Los bloques están vinculados entre sí de manera secuencial. Eh, Cuando hablamos de redes centralizadas, lo que mencionaba ahorita funciona en una red de nodos que son computadoras que pueden estar en cualquier lugar del mundo y lo que hace es clonarse en cada una de estas computadoras. Las computadoras participan en la validación de transacciones y la creación de nuevos bloques. Cada nodo tiene una copia completa del registro de las transacciones. Cuando alguien quiere realizar una transacción, esta se agrupa con otras transacciones que están pendientes en un bloque específico. Luego los nodos de la red verifican la validez de las transacciones, incluyendo la disponibilidad de fondos. Entonces, lo que decía, lo que hacen es armar paquetes y previo a hacer el envío, se validan los fondos para cada una de las transacciones que se quieren realizar dentro de ese bloque o dentro de ese paquete. Las pruebas de trabajo, perdón, los POD o pruebas de participación, eh, son para agregar un nuevo bloque a la cadena. Los nodos deben resolver un problema matemático bastante complejo en POW o demostrar su inversión en la red, en POS. Esto garantiza que se requiere un esfuerzo o recursos para agregar nuevos bloques. Por eso en algún momento se puso mucho de moda cuando utilizábamos las criptomonedas, algo que se llamaba la minería de criptomonedas o algo similar. Y lo que hacían era esto, disponer de cierto número de computadoras para empezar a crear cierta cantidad de bloques y crear una cadena para poder enlazar todos los bloques y armar un paquete de blockchain. Esto era una partícula muy pequeña en el caso del Bitcoin, por ejemplo. Entonces, pero permitía generar la seguridad de que esa parte estaba debidamente encriptada, funcionaba como un fragmento de la criptomoneda para este caso. El consenso es una vez que se resuelve el problema o se demuestra la inversión, los nodos alcanzan un consenso para agregar el bloque a la cadena. Esto evita la duplicación de los gastos y asegura la integridad de la cadena. Entonces, la inmutabilidad y seguridad, ¿cómo funciona? Cada bloque contiene un resumen criptográfico del bloque anterior, lo que mencionaba en la parte superior, lo que crea una cadena de bloques encriptados. Esto hace que sea extremadamente difícil modificar un bloque sin cambiar todos los bloques posteriores. Quiere decir que
si yo quisiera modificar un bloque donde hay un número de transacciones específicas, sería casi imposible poder hacerlo. Uno pensaría que sí se puede, pero tendría que disponer de un recurso tecnológico bastante grande, no sé, una computadora cuántica, por ejemplo, para lograr desencriptar ese bloque específico sin alterar la cadena completamente. En este momento se podría pensar que aparte de IBM y una industria como Microsoft que cuentan con servidores de una potencia impresionante y máquinas con supercapacidades, sería imposible que cualquier persona, o no sé, un hacker o alguien que no tenga el recurso necesario para esto sea capaz de hacerlo. Entonces, como les decía, esto hace que sea extremadamente difícil modificar un bloque sin cambiar todos los bloques posteriores, lo que garantiza la inmutabilidad de la cadena. ¿Cuáles son las fortalezas del blockchain? La seguridad. Eso se puede decir que es la parte fundamental de este proceso. El cifrado de extremo a extremo genera una seguridad bastante importante. Nos dice que la tecnología criptográfica subyacente hace que sea extremadamente difícil falsificar o modificar datos de una cadena. La transparencia. Todas las transacciones son visibles en la cadena para todos los participantes, lo que aumenta la confianza y la transparencia. También lo que hemos mencionado, que funciona bajo un modelo descentralizado, no depende de una autoridad central, lo que evita el control y la manipulación de centralizados. Resistencia de censura. Con esto, dado que no tiene un punto único de control, es difícil censurar transacciones de la red o en la red, perdón. La importancia del blockchain para las criptomonedas es la tecnología subyacente de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, lo que ha revolucionado la forma en que se maneja el dinero digital. Esta, estas, esta nueva modalidad de hacer pagos o transferencias sin utilizar los métodos tradicionales eh, ha revolucionado bastante, de una forma bastante importante, cómo se utiliza el comercio actual. Hemos notado que, por ejemplo, hace poco hicieron un ataque a las páginas de algunas entidades gubernamentales en Colombia. Esto también se viene presentando en México y en Argentina. eh, y pues no está comprobado, pero hay una teoría donde dicen que las personas que lo hicieron están pidiendo unos pagos. Precisamente piden que esos pagos se realicen en criptomonedas, ya que al utilizar unas wallets, unas billeteras virtuales y una serie de movimientos, hace que sea imposible rastrear hacia dónde se mueve ese dinero o qué usabilidad se le da, ¿cierto? Entonces solicitan que esos pagos se hagan de esa manera. Caso contrario, pasaría que donde exigieran el pago, no sé, en una cuenta específica, así sea una cuenta extranjera, una cuenta en las Islas Caimán o en un banco que no desee suministrar información, las leyes internacionales obligan a que cuando esta transacción es producto de una extorsión o de un delito, sea necesario que cualquier banco a nivel mundial esté obligado a suministrar aunque sean unos datos básicos. Y con esa información ya se empieza a crear una línea de investigación a nivel de software y a nivel físico que podría permitir rastrear a las personas que al final terminan haciendo uso de este dinero, pero con las criptomonedas es casi que imposible poder hacer eso, ya que no existe un control documental o virtual que permita hacer un seguimiento a estos pagos y al posible movimiento adicional que se genere de este dinero. Los contratos inteligentes. Hablamos mucho ya de la virtualidad y de cómo se compone todo el proceso virtual a nivel mundial. Desde la pandemia hemos dado un paso gigantesco a las modalidades virtuales que ya se venían ensayando y que venían haciendo unos pininos. La pandemia y el encierro que nos provocó el COVID-19 generó que esto tuviera una trascendencia bastante importante y a través de eso se ha aumentado el tema de realizar ciertos procesos de manera virtual. Aparte de que también cuando existen temas de distancia, por ejemplo, si yo voy a adquirir una vivienda o voy a hacer una compra de un apartamento o algo, no sé, en Miami, en la Florida,
y no quiero desplazarme desde acá. Normalmente me tocaría contratar un abogado que vaya, haga toda la diligencia, enviar cierta documentación. Actualmente con este proceso yo podría hacer una compra, firmar unos contratos virtuales, firmar cierta documentación de manera virtual que queda respaldada por este modelo y es 100% legal y válido e inalterable, lo que me permite que pueda centrar mi confianza en que mi inversión va a quedar respaldada por unos documentos digitales que garantizan que voy a ser el propietario de esa compra. Entonces, para estos contratos inteligentes permite la ejecución automática de contratos inteligentes, lo que tiene aplicaciones en finanzas, seguros y otras cosas. Registro de propiedad de activos. Puede usarse para crear registros inmutables de propiedad de tierras, activos digitales, entre otros. El método de descifrado. El método de descifrado en blockchain se basa en la criptografía de clave pública y clave privada. Cada usuario tiene un par de claves, eh, una pública y una privada. Esto se ve a nivel local, por ejemplo, cuando configuramos una pasarela de pago, donde pedimos a nuestro banco de confianza que nos suministre un botón de pago o una forma de hacer un recaudo. Ellos nos crean un sistema, un método para hacer toda esta consulta y nos entregan dos claves, una pública y una privada. Esta clave pública le permite a nuestro usuario que va a realizar la compra poder acceder a ese espacio para realizar los pagos y todo, y la clave privada lo que hace es encriptar esa información y realizar la comunicación entre la plataforma que ofrezco para el pago y la entidad bancaria que me presta el servicio. En este caso, el método de descifrado de blockchain, eh, en la clave pública, esta clave se utiliza para cifrar los datos que se envían a la cadena, como las transacciones. Cualquier persona puede conocer la clave pública y usarla para cifrar mensajes que solo yo con mi clave privada puedo descifrar. La clave privada es mantenida en secreto y se utiliza para descifrar los datos cifrados con la clave pública correspondiente. Solo el propietario de la clave privada puede realizar las operaciones. Entonces, la seguridad se basa en la dificultad computacional de invertir los procesos de cifrado, que dependen de algoritmos matemáticos como el RCA, el SC. Romper la criptografía sería extremadamente difícil y requerir una cantidad prohibitiva de poder de cómputo. A esto es a lo que hago referencia cuando mencionaba que requeriríamos una computadora de grandes características, lo que hemos llamado comúnmente una computadora cuántica, por ejemplo. Entonces, no todos o pocas personas en el mundo pueden acceder a este poder computacional. En resumen, blockchain es una tecnología que utiliza criptografía, consenso descentralizado y estructuras de bloques encadenadas para garantizar la seguridad, transparencia e inmutabilidad de las transacciones, lo que la hace muy valiosa en una gran variedad de aplicaciones. Bueno, quise preparar un ejemplo de cómo se podría comportar un código que haga este proceso, ¿cierto? Estuve investigando y bueno, y en la red podemos encontrar videos que explican cómo funcionan los bloques y todo. Es algo muy sencillo, eh, gráficamente se ve muy bonito, pero yo quise enfocarme en cómo un código computacional nos permite interpretar y utilizar esta tecnología. Y utilicé el lenguaje de Python, que es uno de los que actualmente tiene una gran fuerza en el mercado. Es un lenguaje que se creó alrededor de 22 años, y que hace unos años para acá ha salido mucho al público eh, de bajo nivel, por decirlo así, porque son lenguajes que viene utilizando Google, Meta, incluso en algunos de sus modelos, lo que hoy llamamos X, que antes era la red del pajarito, que olvido el nombre, Twitter. Entonces, un lenguaje de computación, de programación que realmente es bastante potente y que en estos temas de manejo de datos, de consultas, de gráficos, de Big Data es bastante poderoso. Entonces, un ejemplo que podríamos implementar es una cadena de bloques simple utilizando un hashing criptográfico, que es una librería que tiene ya preestablecida Python. En este ejemplo, crearemos una clase de bloque que contendrá datos, un hash previo y un hash propio. O sea, lo que hablamos ahorita de la clave pública y la clave privada. Y luego construiremos una cadena de bloques a partir de estos.
de estos bloques. Entonces, lo primero que hacemos es importar las librerías que les mencionaba, el hash libre y el importar. Estas dos líneas que acabo de mencionar importan los módulos de hashlib para realizar el hashing criptográfico y el time para registrar los tiempos. Luego creamos una clase bloque definida, ¿cierto? Donde vamos a utilizar unos datos con el hash previo. De aquí se define la clase llamada bloque, que representa un bloque en la cadena de los bloques. Cada bloque tiene datos y un hash previo. A esto hacemos es que el bloque anterior que se enlaza con el siguiente y el siguiente. En este segundo fragmento es el constructor de la clase bloque. Entonces, se inicializan las propiedades del bloque, incluyendo los datos del hash previo del bloque anterior, el tiempo de creación, la marca de tiempo, que es fundamental en este proceso, porque esto nos va a dar la garantía de que en qué tiempo, fecha y hora exacta, con minutos y segundos, se creó este bloque, y el nonce que se utilizará para la minería. Luego, calculamos el hash del bloque actual llamando a la función calcular hash. Acá en esta parte un poco más extensa, lo que hacemos es que la función calcula el hash, toma la marca de tiempo, los datos, el hash previo y el nonce, los concatena en una cadena y luego aplica la función hash SHA-256 para obtener el hash del bloque. Acá ya es un paso más hacia al final. La función minar bloque es donde ocurre la minería, ¿sí? Lo que les mencionaba al inicio de que se utilizaba antes, o bueno, todavía puede haber personas que lo están haciendo, pero ya tiene poco auge, el tema de minar las criptomonedas. El bloque se mina al encontrar un nonce que hace que el hash del bloque cumpla con cierta dificultad. En este caso, un número específico de ceros iniciales en el hash. Se incrementa el nonce repetidamente hasta que se encuentra un hash válido, ¿sí? En este, donde ya tenemos la cadena de blockchain, se define una cadena de blockchain que representa la cadena de bloques. En su constructor se crea el primer bloque génesis, que lo llaman así, pues, por el inicio, ¿cierto? Y se establece la dificultad para la minería. Creamos el bloque inicial, la función para crear el bloque inicial, crea el primer bloque con datos, bloque génesis y un hash previo que inicializa en 0. Luego la función obtener el último bloque devuelve el último bloque a la cadena de bloques. Acá agregamos el bloque, la función agregar bloque, agrega un nuevo bloque a la cadena de bloques, establece el hash previo del nuevo bloque como el hash del último bloque en la cadena. Luego llama al minar del bloque para encontrar un hash válido y agrega el bloque a la cadena que estamos utilizando. En las últimas sesiones del código crean una instancia de cadena blockchain, agregan 3 bloques de transacción a la cadena y luego imprimen la información de la cadena de bloque, incluyendo el hash previo, los datos del hash y otros detalles. Puede ser el time, puede ser la transacción, pues todo lo que se vaya manejando dentro de ese bloque. Este código es una implementación simplificada de una cadena de bloques, demostrativa para una demostración educativa. Hago la claridad porque se puede utilizar y funciona si lo corremos dentro de un programa, compilándolo con cierta cantidad de datos y un proceso específico, funcionaría, pero posiblemente hay que hacer cierta cantidad de ajustes y cositas, pero acá podemos ver que funciona claramente cada fragmento del código. Es una cadena de bloques real, habría muchas más características y consideraciones de seguridad, lo que acabo de mencionar. Esta es la parte del blockchain, pues no quería extenderme mucho a nivel de detalles porque realmente hay una gran cantidad de información a nivel web que nos permite entender de dónde nació, cómo ha ido evolucionando, cómo las mismas entidades bancarias han decidido migrar algunos de sus procesos a este sistema, cómo funciona en lo que utilizamos en el día a día. Lo que les mencionaba, cuando entro a Mercado Libre y decido hacer una compra y realizar el pago, estoy utilizando una cadena blockchain. Cuando hago un paso de una transacción, no sé, de mi cuenta de Nequi a mi cuenta Bancolombia o mi cuenta de otro banco, cuando utilizo DaviPlata, Davivienda, Bancolombia, estas plataformas web que generan un sistema de encriptación incluso para nuestras contraseñas. Entonces,
casi podemos decir que casi que a diario podemos estar utilizando este tipo de estructura blockchain para nuestras actividades virtuales. Mi nombre es Manuel Montero. Espero que les haya gustado, espero que haya sido entendible. Y no, y muchísimas gracias.